Qué gusto poder saludarles. Mi nombre es Alma Castañeda Méndez de Pinto y tengo el gozo de ser egresada de la primera institución teológica de Guatemala. Así es, el Seminario Teológico Amigos Berea fue la primera institución teológica fundada acá en Guatemala. Estoy tan agradecida con Dios porque Él me llamó cuando yo tenía 19 años. Y fue tan lindo para mí salir del lugar donde yo estaba y dirigirme hacia la ciudad de Chiquimula. Eso fue en 1970. En ese tiempo se llamaba Instituto Bíblico Berea. Tuve el gusto de ingresar a ese amado instituto. Y como les dije casi siempre a mis alumnos en las clases en Berea, para mí Berea se constituyó en mi hogar. Los maestros en mis padres y los alumnos en mis hermanos. Hallé en Berea un pedacito de cielo. ¿Cómo no estar agradecida con Dios por ese privilegio de haberme llamado para trabajar en su obra? Pasé 4 años estudiando para obtener el diploma como ministro cristiana. El programa ministerial se le llamaba. Pero continué por 2 años más, porque me informaron que en 1975 iban a abrir el bachillerato en teología. Entonces eran solo 2 años más después del ministerial y continué estudiando, solamente que ya siendo pastora en mi pueblo, Quesaltepeque. Viajaba todas las mañanas para la ciudad de Chiquimula y regresaba en cuanto terminaban las clases para poder visitar a mis feligreses y en las noches estar en los cultos. Así fue por 2 años y en 1976 me gradué de bachiller en teología. Los años en Berea fueron maravillosos, grato compañerismo, las mejores amistades allí las encontré, los mejores consejos allí los encontré. Tuvimos alegrías grandes y también tuvimos momentos difíciles. Berea da una formación integral, teórica dentro de las aulas, pero fuera de las aulas, ya en el internado, había que aprender a convivir con las demás compañeras a la hora de comer, con los demás compañeros. Y los fines de semana nos enviaban a hacer prácticas. Fue un tiempo lindo porque a nosotras, las señoritas, nos mandaban a los barrios de Chiquimula a dar clases de niños. Visitábamos casa por casa invitando a los niños de esos barrios para que asistieran a nuestras clases bíblicas. Y se juntaba un buen número de niños que nos seguían y alguna hermana de una iglesia nos cedía su casa y allí dábamos las clases. Fue un tiempo muy precioso. Pero no se terminaba todo allí. Después de 3 meses de estar recibiendo clases, salíamos a la iglesia que el director nos asignaba para práctica. Yo recuerdo que mi primera práctica la hice con el alumnado del Colegio Evangélico Amigos. Fue una experiencia bonita. La segunda práctica la hice con mi amada iglesia de Esquipulas. Allí fue el lugar donde Dios me llamó. Y allí fui a hacer mi segunda práctica. La tercera práctica la hice en Metapán. Me envió el director y el superintendente de la Junta Anual. Ellos me enviaron a abrir obra evangélica Amigos en Metapán, El Salvador.
Y la última práctica la hice en una aldea llamada Lampocoy, Zacapa. Las 4 prácticas fueron diferentes. Por eso digo, Berea da una preparación integral. Nos enseña cómo tratar a la persona de la aldea, a la del pueblo, a la de la ciudad, cómo tratar al niño, cómo tratar al joven, cómo tratar a los adolescentes, cómo tratar a los adultos y a los ancianos. Aprendimos tanto en Berea que cuando tuvimos nuestro hogar, en mi caso porque me casé con Samuel Pinto y vinieron los hijos, fue el tiempo de recordar qué habíamos aprendido en la clase de educación cristiana. Eso nos ayudó tanto para educar a nuestros hijos. Gracias a Dios por Berea. Estamos tan agradecidos con Dios. Ahora bien, como les dije, yo estuve 6 años de corrido en Berea, de 1971 a 1976. Y dije yo, bueno, ahora ya estoy lista para irme a la iglesia donde envíen a Samuel como pastor. Ahí iré como esposa de pastor. Pero Dios tenía otros planes. A fines del año nos hablaron para que Samuel pastoreara en la ciudad de Chiquimula, la iglesia del tabernáculo, y a mí me hablaron para que fuera maestra de Berea. Así es que mi vida, yo estaba haciendo cuentas que yo viví más de 40 años en Berea, porque yo seguí en el 77 en Berea, empecé a dar clases en Berea en el 77 y terminé de dar clases en Berea en el 2017. Claro, por unos años no di, entonces no, pero sí fue bastante tiempo el que yo estuve en Berea. Gracias a Dios por las iglesias evangélicas, amigos, no solo de Guatemala, también las de Honduras nos apoyaron y algunas del Salvador nos apoyaron en los primeros años y eso fue algo muy bello. Allí aprendimos, como digo, en las iglesias, con los mismos hermanos, nosotros aprendimos cómo visitar, cómo evangelizar. Llevábamos la teoría en la mente, pero ya al estar en las iglesias estábamos nosotros poniendo en práctica aquello que nos habían enseñado. Insisto, estoy feliz de que Berea haya llegado a sus 100 años. Y quiero animar a los jóvenes, a aquellos jóvenes que han sentido el llamado de Dios para trabajar en su santa obra, que le digan sí al Señor. Es la mejor decisión que pueden tomar, porque la realidad es que el mensaje bíblico se sigue cumpliendo. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ya pasé mi juventud en Berea, pasé mi edad adulta en Berea y ahora que ya estoy en la edad de oro, así es más bonito decir, puedo ver para atrás y agradecer a Dios, porque por 50 años aproximadamente, Samuel y yo servimos al Señor. Y tenemos la dicha de que nuestros hijos queridos, Sammy Eunice y Samuel Jonathan, aprendieron de esta doctrina bíblica y ellos también, por la gracia de Dios, aprendieron a amarlo y a servirlo. Sigamos orando por Berea para que más señoritas y más jóvenes lleguen a prepararse para seguir sirviendo en la obra del Señor. Dios los bendiga.